Mauricio Gutiérrez es CEO de Burson México, la agencia de comunicación y relaciones públicas con más de 71 años de historia global. En nuestro país, su operación cuenta con más de 200 consultores especializados. Tiene más de 24 años de experiencia y hoy es una referencia reconocida en gestión de reputación corporativa, comunicación estratégica, manejo de crisis, responsabilidad social, gestión del cambio y posicionamiento de liderazgo ejecutivo. En este último punto, aporta una visión particularmente vigente: acompañar a los CEO en la construcción de su visibilidad y autoridad pública en entornos de alta complejidad o incertidumbre. Ha trabajado en industrias altamente reguladas y ha colaborado con multinacionales e instituciones internacionales en México, Latinoamérica y España. Y hoy es nuestro invitado en Be In. Be In. Conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Bienvenidos a la temporada 11. Hoy tenemos un súper invitado y nos va a hablar de un tema que es profundamente importante y que luego solemos confundir, y en una etapa que ya estamos en la era digital, donde un correo, un chat, un video, algo que pasó o que no pasó y alguien dijo que pasó, se puede volver una crisis. Y justo tenemos aquí a nuestro súper invitado, que es Mauricio Gutiérrez, CEO de Burson México. Y bueno, bienvenido, Mauricio. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias por la invitación. Encantado de poder conversar sobre este tema que te quiero decir que a mí me encanta, ¿eh? Me apasiona. Todos los días intento estar al día, ¿no? Sobre los modelos que permiten la gestión proactiva de este activo intangible tan importante. Y de verdad, mil gracias por el espacio. Estoy feliz de estar aquí. Es que luego lo damos por sentado. Entonces, primero hay que empezar. ¿Qué diferencia hay entre reputación y buena imagen? Sí, bueno, creo que has empezado por una parte fundamental si nos vamos a lo teórico. Y déjame explicarlo. Todas las compañías, y es más, todas las personas, porque estas teorías de las que vamos a hablar aplican para una compañía, para una institución, para una organización, para un ejecutivo y para una persona como tú y como yo, que tenemos una familia con la que salimos a pasear y disfrutar del día el domingo. Hay dos activos intangibles importantísimos, que uno es la marca y otro es la reputación. Estos generan ventajas competitivas para cualquier compañía y deben nutrirse todos los días. Pero hay una gran diferencia. La marca es lo que la empresa dice que es. Es decir, un departamento de marketing o un director de marketing trabaja en una estrategia que pasa por decidir cuál es el nombre, cuál es la imagen, cuáles son colores, cuáles son los atributos, etc., etc., y cuáles son las estrategias para llevar esa marca a un mercado, ¿ok? Y normalmente lo que persiguen es fines comerciales. La reputación es lo que los otros dicen que es. Es decir, hablamos de la marca es lo que la empresa dice que es, y la reputación es una cosa mucho más compleja, porque de entrada te quiero decir, tu reputación y la mía no nos pertenece. La reputación de cualquier compañía es la percepción que vive en la cabeza o en la mente de los diferentes grupos de interés, pero te lo voy a poner mucho más complejo, de forma directa o incluso indirecta. Tú puedes tener una experiencia directa con una marca o con una compañía y a partir de ahí se construye una reputación. Tú te haces una idea de esa compañía, pero también la puedes tener de manera indirecta cuando escuchas historias o experiencias de parte de una persona que tiene autoridad sobre ti o en quien tú confías mucho. Con lo cual te terminas creyendo esa historia y te haces como una percepción indirecta de eso y ya te predispones. Con lo cual, por eso es que los modelos de gestión de hoy, cuando las compañías deciden actuar de forma proactiva y propositiva, lo que tienen que considerar en estos modelos es cuáles son las relaciones indirectas que tienen otros grupos de interés sobre esos y a partir de ahí desarrollar estrategias de relacionamiento. Pero, por ejemplo, cuando tú dices reputación, ¿qué se está midiendo ahí? Lo que se está midiendo básicamente es admiración, confianza, estima y respeto en un mercado, ¿vale? A ver, te estoy hablando desde el modelo que nuestra agencia tiene. Que ustedes ven, sí, pero sí. Si me dices, oye, resúmelo en una cosa, es confianza. Básicamente es lo que estás construyendo, es la confianza de una compañía en un mercado, y eso lo que permite es resolver de alguna manera expectativas dentro del mercado y apunta hacia diferentes fines comerciales, ¿no? Pero esa reputación, esa confianza,
¿no se podría confundir un poquito con la notoriedad? Porque luego hay marcas de las que hablan todo el tiempo, entonces dices, ay, todo el mundo la quiere, es appealing, ¿te gustaría estar aquí? ¿No se puede confundir un poquito? Sí se ¿O puede, es lo mismo? no es lo mismo. Ujú. Sí se puede confundir, pero de hecho son dos cosas completamente distintas. Si tuviéramos que explicar cuáles son los dos elementos fundamentales, los dos pilares sobre los que se sostiene, no te voy a hablar de nuestro modelo, pero cualquier modelo de gestión y de construcción de reputación, uno es la notoriedad Ujú. y otro es la notabilidad. La notoriedad tiene que ver, si tuviera que plasmarlo en una pregunta, es ¿cuánto te conocen? La notoriedad. La notoriedad. Ujú. La notabilidad es cuánto te valoran. ¿Vale? Entonces, para nosotros que trabajamos para todo tipo de compañías en diferentes sectores, te podrás imaginar que depende de la escala o de la dimensión de las compañías, es mucho menos difícil trabajar en su notoriedad. Es Sí, mucho sí. más complicado trabajar en su notabilidad. Cualquier compañía que decide avanzar hacia esta gestión propositiva tiene que construir notoriedad para después pasar a la notabilidad. Si no te conocen, no te valoran, ¿vale? Pero ahí Correcto. te va un truco. La notoriedad no tiene que ver con un tema de equity de marca, no tiene que ver con un top of mind, no tiene que Ujú. ver con eso. La notoriedad dentro de un modelo de gestión de reputación tiene que ver con el conocimiento que tienen los grupos de interés sobre la compañía, pero sobre quién es la compañía, cuál es la propuesta de valor, cuál es su origen, los mercados en los que opera y cuál es el valor en términos económicos, sociales, medioambientales, que son O cosas sea, que un hoy... conocimiento real. Exacto. Pero no tiene que ver, no está asociado a un logotipo, no está Ujú. asociado a una propuesta comercial y de marketing. Eso es la marca, Sí, sí, ¿no? sí. ¿Te acuerdas? Entonces ahí Sí, lo ya que empiezas a platicabas diferenciar. al Exacto, principio. exacto. Entonces lo que... Esto ya son las entrañas de la compañía, o sea, Completamente. sus objetivos, de qué va, por qué va y hacia dónde, ¿no? Y más que los objetivos, que la notoriedad a lo que apunta, si tuviéramos que hacer un diagnóstico, Ujú. es a entender si los grupos de interés tienen perfectamente claro cuáles son los atributos ligados, los atributos reputacionales Ujú. ligados a esa compañía o a esa marca, ¿no? Porque recuerda, esto aplica para una compañía, para un producto, para una persona. Cuáles son esos atributos y cuáles son, digamos, de alguna manera, los activos alrededor de esa marca, en Ok. términos reputacionales, como puede ser el líder, que hoy es completamente vinculante, la reputación del líder con la reputación de una compañía, los territorios donde opera y su propuesta de valor en diferentes ámbitos, no solamente lo que tiene que ver con el desarrollo, la innovación, el lanzamiento de productos, es de qué manera respondo, participo en resolver las diferentes, ¿cómo llamarlo? Los diferentes retos que Ujú. experimentan las comunidades donde yo opero. Esa es una de las grandes expectativas que tienen hoy las personas y es por eso que esa expectativa crece hacia las compañías porque si tú te das cuenta, la confianza de la sociedad, hablemos de la sociedad, la confianza de la sociedad sobre el gobierno o incluso sobre las ONGs, que antes la confianza era muy grande, ha ido cayendo. Y en donde se están poniendo los ojos y en donde se está poniendo atención es en las compañías. Ujú. Y se le está exigiendo de alguna manera a las compañías que participen de alguna manera en la resolución de los problemas o de los retos de diferentes comunidades. Que sean más activos, ¿no? Que sean mucho más activos, pero que de verdad cuando se activen de una manera sostenible en el tiempo. No que vengan con, oye, vamos a hacer una recolecta, vamos a hacer una donación. No, esas son acciones muy puntuales que Y pertenecen que a pertenecen luego a campañas específicas y sí, en un momento greenwashing, ¿no? determinado. Y están más ligadas a temas como responsabilidad social corporativa, ¿no? Porque hay una frase muy importante, ¿no? Que dice que la reputación tarda años en construirse, pero se puede destruir en segundos. En segundos, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que ha cambiado es la atención que están prestando las empresas a este tema. Fíjate, nosotros lanzamos todos los años un estudio que se llama Approaching the Future, en colaboración con el Corporate Excellence. Y este estudio lo que busca es identificar las principales tendencias corporativas asociadas a la gestión de intangibles. Hace 2 años, por primera vez, la gestión de la reputación se colocó en el lugar número 1 de prioridades para las empresas mexicanas. El año pasado, en 2025, vimos cómo repitió, pero
creció considerablemente del 40% al 70% el interés de las empresas en gestionar proactivamente su reputación, ¿vale? Entonces, ahí es donde yo te diría que está cambiando. Está cambiando por lo menos las intenciones en cuanto a entender que todos tenemos claro que tener una buena reputación es bueno. Sí. No, y que pasan cosas en medio que se te pueden salir de las manos o que tú no estabas al tanto, o todo puede suceder, pero ¿crees que estos cambios que estás viendo en este informe tengan que ver un poco también con la era digital en la que estamos viviendo? Sin duda, en no donde solamente, todo se puede viralizar en un segundo. sin duda, no solamente con la era digital, sino con el entorno en el que operan las empresas hoy, ¿no? No solamente es más tecnología, más viralización, se rompen las fronteras, no hay fronteras en cuanto a información. Tú hoy puedes estar recibiendo información de otros mercados que pudiera afectar esa percepción o esa reputación o esa idea que tienes sobre un producto. Pero además de eso, pues las empresas se están moviendo hoy en un entorno lleno de incertidumbre, muy volátil, en donde cualquier cosa cambia en cualquier momento. Pero hoy lo que estamos viviendo con el tema digital, lo que ha provocado es, o lo que le ha inyectado a las compañías es la obligación, es tener una mayor obligación sobre cambiar el modo en el que gestionan la reputación, ¿vale? Hay dos modos, es reactivo y proactivo, básicamente. Y hasta ahora normalmente escuchabas mucho a las empresas mexicanas decir, oye, pero ¿por qué queremos hablar de reputación si yo no tengo problemas de reputación? Ok, ese es un modo reactivo muy válido. Es, me quedo aquí, ¿no? Estoy en una alberca con un flotador, simplemente viendo lo que pasa, y si me pasa algo, reacciono. Pero hoy eso no es lo que genera ventajas competitivas, ni siquiera en términos de blindaje. Lo que genera ventajas competitivas es diseñar un sistema que te permita anticiparte. Sobre todo porque hoy lo que vemos en redes sociales es que las compañías están expuestas a muchísimos Todos riesgos. estamos expuestos. Exacto. Pero a ver, en esa parte de estar blindado, de estar protegido, porque creo que antes había como una tendencia y cambiándolo un poco de lo que nos acabas de contar, había esa tendencia de, bueno, pues mientras no pase nada, ¿no? Pero luego internamente sucede que ves oigan, levanto la mano, esto se puede convertir en un problema. ¿Cuál es el principal error que tienen las empresas, los corporativos, cuando ven venir algo que se puede ser un problema y no atacarlo de frente? ¿Cuál es el principal error que cometen ahí? Bueno, yo creo que hay un par de cosas que todavía seguimos viendo como parte de, no sé si es un problema, pero sí es una, digamos, una falta de ventajas lo que están viviendo las compañías mexicanas. Y uno definitivamente es plasmar ese propósito o esa intención de gestionar proactivamente la reputación en una estrategia reputacional. Ahora, con lo que te vas a encontrar ahí es que para que tú tengas una estrategia reputacional al completo, tienes que considerar a todos los grupos de interés, no solamente a uno. Y hay un tema estructural que viven las compañías mexicanas y es que los directores de comunicación no necesariamente son quienes tienen una mesa, un cuadro de mando, un tablero en donde pueden controlar al completo la relación de todos los grupos de interés. Las compañías siguen trabajando en silos. Entonces, si tú divides esos silos y los llevas a las empresas, te vas a dar cuenta que el director financiero es el que sigue teniendo la relación con los inversionistas y con los analistas. El director de operaciones es el que habla con los socios y los distribuidores. Muchas veces incluso te encuentras con un error que para mí es garrafal, de que el departamento de recursos humanos es el que lleva la comunicación interna, que está asociada a un grupo de interés importantísimo, que son los colaboradores, ¿vale? Entonces creo que una de las cosas en donde tiene un espacio enorme de mejora a las compañías mexicanas es no solamente en romper los hilos, sino empezar a avanzar hacia una figura que ya existe en otros mercados, que se llama Chief Reputation Officer. Y esto viene desde hace 10, 15 años. En ese sentido, México está muy atrasado, ¿vale? Pero sí, definitivamente es tener una estrategia al completo, a muy largo plazo, pero que tenga un sistema de métricas muy sólido, porque aquí siempre viene la pregunta de, ok, ¿y cómo medimos todo esto? Entonces sí tiene que haber un sistema de métricas que te permita ir midiendo
de forma muy regular cómo estás avanzando en esa reputación y sobre todo en identificar esos riesgos, ¿no? Más allá de que si tienes identificados los riesgos, bueno, pues el siguiente paso es natural, ¿no? Es establecer cuáles son los mecanismos o los sistemas de blindaje. Si me viene este riesgo, ¿qué es lo que hago? Si hago esto, ¿qué es lo que me pasa? ¿No? Pero ha cambiado también la forma en que se desatan esas crisis. Definitivamente, o sea, hay dos cosas que, por ejemplo, nosotros como consultores externos ya desde hace tiempo lo vemos, ¿no? Las crisis son hoy mucho más complicadas por la catarsis que se vive en redes sociales. Entonces, hoy a lo que están expuestas las compañías, por ejemplo, es a que un grupo de personas, vamos a llamarle por un momento usuarios quejosos sobre una situación determinada, comiencen a taguear, Usuarios quejosos. ¿no? Comiencen a taguear a medios de comunicación, a líderes de opinión e incluso al gobierno solicitando o ayuda o pidiendo que presten atención hacia una situación. Entonces, el problema es que muchas veces la magnitud de esa situación ni siquiera merece que los medios ni que el gobierno intervengan. Se pudo haber parado antes, pero Totalmente. a ver, como no un usuario quejoso, pero como alguien que también consume el día a día, sí ha pasado, bueno, a mí no me ha pasado, pero sí he sabido de gente que es de, oye, ya le escribí al de Customer Service, ya le escribí a tal, nadie me hace caso. Y entonces Hablo y empiezas a me escalarlo. cuelgan, entonces lo tienes que escalar y la forma en que la gente, las audiencias lo están escalando es a través de las redes sociales. Es correcto. O Y sea, eso se pudo haber prevenido en cuanto le dan una buena atención al cliente, un buen customer service. o una buena respuesta, una respuesta Claro, rápida. una en solución. donde, El que se exacto. sienta atendido. Yo creo que una de las cosas que mata a las compañías, en mi experiencia, siempre es el silencio. El silencio es el que mata. No necesitas hablar y dar detalles absolutamente de todo, pero sí salir de una zona de silencio, ¿no? El simple hecho de decir, estoy revisando el caso, estoy trabajando en estas 3 acciones, eso es suficiente para una primera etapa y a partir de ahí ir comunicando lo que estás haciendo. Sí, no necesariamente tienes que salir a defenderte, porque luego No. se entiende como el de, no, es que yo no tengo que explicar porque no tengo nada que ver en eso. Pero muchas veces el miedo de las compañías a lo que lleva es a la zona de silencio. Y es a Claro. preferir tratar de contener y de manejar la situación, vamos a llamarle de puertas hacia adentro, y tratar de contener eso, ¿no? Entonces, definitivamente lo que ha cambiado mucho es en los últimos años, cuando estás delante de una situación de estas características, es la catarsis que se hace en las redes sociales y es muy complicado manejar toda esa información. No solamente porque requiere un análisis y unas herramientas que te permitan claramente entender qué es lo que está pasando con un volumen enorme de comentarios, ¿no? Y en tiempo real. En tiempo real, sino por otro lado, pues se requieren estrategias, evidentemente, que traten de alguna manera de integrar a todos los grupos de interés en un espacio en donde lo natural es que la gente haga catarsis, ¿no? Qué importante, y qué importante, lo mencionabas hace rato, el líder. El liderazgo también es muy importante en cuándo ante una crisis el líder debe de salir a hablar, cuándo se debe de quedar atrás, si existe una filtración, qué haces o qué no. O sea, también tiene que haber un entrenamiento de los corporativos hacia sus líderes, ¿no? Sí, o sea, la figura en una situación de crisis donde hay un riesgo muy alto, ¿no? Una de las cosas que yo te podría decir que forma parte de la estrategia es administrar estratégicamente la figura de líder, ¿no? Sin duda, pero yo lo que he aprendido es que también las compañías hoy están mucho más interesadas en una especie de liderazgos blandos, ¿no? No sé si es la palabra correcta, ¿no? Pero cuando te estoy hablando de liderazgos blandos, es un líder muy empático, que tenga grandes habilidades de comunicación y sobre todo lo que yo creo que hace hoy la diferencia en un líder es que tenga grandes habilidades diplomáticas. Son una especie de embajadores. Si te das cuenta de los movimientos de CEOs globales en los últimos años en las grandes multinacionales, muchas de ellas ya no le han dado la batuta al CFO global o han decidido traer al CEO del competidor. Número 1, están apostando por líderes que tienen una experiencia sectorial completamente distinta
y están apostando por este tipo de perfiles. ¿Por qué hoy la diplomacia corporativa es tan importante? Pues justo por lo que comentamos hace un momento, las compañías se desenvuelven u operan en unos entornos llenos de caos, de incertidumbre, convulsos, pero además déjame agregarle algo más. Cada día que pasa por los desarrollos tecnológicos, las redes sociales, la falta de confianza, las compañías se enfrentan a un entorno que cada día está más fragmentado en sus grupos de interés. Correcto. Y cada día, bueno, creo que decir cada día es exagerado, pero en un breve periodo de tiempo. Es muy común para las compañías que de repente te encuentras con una cosa que yo le llamo stakeholders sorprendentes. O sea, te encuentras con que surge un stakeholder que no tenías mapeado, que no tenías identificado, llámese una persona con nombre, apellido, una asociación, un think tank, un bloque de choque, lo que sea, pero no lo tenías identificado y resulta que esa persona surge y nace con unos niveles de autoridad y de confianza muy grandes. Entonces, anteriormente las compañías que se tenían que preocupar por el Greenpeace eran aquellas compañías que de alguna forma estaban asociadas a problemas medioambientales. Sí. Pero ahora yo lo que digo es que todas las personas, todas las compañías y todas las personas, te puedo asegurar que tú lo tienes, yo lo tengo, no, todos tenemos un Greenpeace. Y son stakeholders o interlocutores que nacen con el propósito en la vida de hacerte daño. Entonces, ese es algo, es un síntoma hoy en cualquier sector, y estas habilidades diplomáticas para lo que ayudan es para mejorar la vinculación de las compañías, el relacionamiento con su entorno y sobre todo para comunicar de una manera mucho más efectiva. Sí, no es que uno sea un pesimista y esté pensando en todas las tragedias que pueden pasar a tu alrededor, sino que es prepararse a lo que estás comunicando que haga sentido y con el entorno, ¿no? Porque bien dicen que pues, no le podemos caer bien a todo el mundo. No todo el mundo puede estar de acuerdo con las mismas políticas que nosotros, pero el chiste es saber detectar a tiempo ese stakeholder, en dado caso, poder reaccionar a o está en la prevención. O sea, es la prevención y la reacción o todo es un conjunto de cómo evitamos o cómo evitamos esas crisis, cómo cuidamos nuestra reputación. Sí, yo te diría que para mí se resume todo en que hay cosas que siguen siendo reactivas, hay cosas que definitivamente tienen que ser proactivas, pero en donde las compañías adquieren una ventaja competitiva nueva, por llamarlo de alguna manera, es cuando deciden pasar al modo proactivo, que incluso ese modo proactivo pasa también por trabajar en un mejor modelo de identificación de riesgo que te permita una mejor reacción. Entonces, si tú estás esperando a que te pase y con la idea de que, bueno, ya cuando me pase lo resuelvo y veo cómo lo hago. Ay, no, ya, no. Qué miedo. Con la velocidad a la que funcionan las redes sociales. Ya te ahogaste. Exacto. O sea, tienes una gran posibilidad de ahogarte. Pero donde está cambiando todo es en el modelo propositivo. Nuestra firma acaba de lanzar un estudio que demuestra el valor tangible de la reputación. Se aplicó a nivel global a más de 60 compañías de multinacionales y lo que demuestra ese estudio es que la reputación, el valor de la reputación se puede cuantificar y hoy está en $7,000 billones. Eso significa que cualquier modelo de gestión proactiva y propositiva que haya detrás de una compañía, a largo plazo lo que genera es un valor para los accionistas y para los inversionistas que ronda un crecimiento de 5% anual. Pero el tema financiero no lo es todo. Para que tú puedas gestionar de forma adecuada tu reputación, tienes que tomar en cuenta muchas más cosas. Para que ese valor sea tangible y ese crecimiento financiero se dé, pues evidentemente tuviste que haber hecho muchas más cosas o tuviste que haber resuelto otras expectativas que te permitió alcanzar esos objetivos probablemente en conjunto, no ir de forma aislada. Ese también es un error de las compañías. Aunque acabamos de hablar de activos financieros, el error de las compañías es pensar que solo y únicamente sigue existiendo una cuenta de resultados, que es la financiera. Pero cuando tú lo llevas a un modelo de reputación que debe integrar a todos los stakeholders y en donde tienes que satisfacer las expectativas de todos estos stakeholders, pues ¿cuáles son los que están detrás del resultado financiero? ¿Los inversionistas?
y los accionistas. Si eres una compañía cotizada, ¿no? Pero pensemos que lo eres. Pero hay muchos más stakeholders. Entonces, nosotros de lo que hablamos hoy es de 5 cuentas de resultados. Tienes la financiera, tienes la de la ética y la gobernanza, que hoy, por ejemplo, la inteligencia artificial está ahí. Tienes la social, tienes la medioambiental y tienes la del talento. Son 5 cuentas de resultados en 5 dimensiones, por llamarlo de alguna manera, y si te das cuenta, detrás de cada una de ellas están los diferentes stakeholders. Sí, claro. Entonces, cuando las compañías entienden que tienen que dar una utilidad, vamos a seguir con el lenguaje financiero. Está que bien, tienen aquí que- todos nos encanta. que tienen que dar una utilidad, un beneficio en cada una de esas cuentas de resultados, cuando todo eso se consolida, a lo que te lleva es a ese rendimiento financiero que en el fondo pues las compañías es lo que están buscando, ¿no? No, y perdón que yo insista mucho, pero también es esa prevención. Cuando tienes detectados esas 5 cuentas de resultados, sabes a qué 5 grupos te puedes dirigir, qué 5 grupos debes de comunicar y qué 5 grupos debes de darle perdón la redundancia, estar dando esos resultados óptimos para no entrar en ninguna crisis. Y ya cuando entras en una crisis, ¿cuál es tu principal consejo? O sea, porque luego el manejo de crisis, y no sé si te ha pasado, seguramente sí, porque tú debes de tener un ojo súper clínico para eso. Cuando alguien está dando un mensaje, dices, ¿quién lo asesoró? ¿Quién le está diciendo? Porque se ve cuando estás diciendo verdades a medias. ¿Qué es lo que tú Correcto. recomiendas? O sea, ya llegó la crisis, ya. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Ya llegó la crisis. ¿Qué es lo que tú recomiendas? ¿Salir antes de esperarte, ay, no, denle 2 semanas y esto se va a pagar? ¿Cómo funciona? Sí, bueno, déjame empezar por la segunda parte. No te creas, hay veces que la recomendación es esperar, ¿no? Es Sí. esperar a ver qué es lo que está pasando. Ahora, si ya estamos hablando de una crisis de grandes proporciones, en donde no existe ninguna duda del impacto que eso va a tener, definitivamente es tomar control de la narrativa. O sea, la compañía tiene que ser muy proactiva y muy echada para adelante y tomar el control de la conversación. Porque en el fondo, en una crisis, la compañía tiene la posibilidad de asumir 2 posiciones. O hago frente a la crisis de forma transparente, constructiva, propositiva, involucrando a todos los grupos de interés y entendiendo que cualquier cosa que yo diga allá afuera pudiera... La van a juzgar. Estás en el escrutinio, punto. Exacto. O sea, hay un grupo de interés que pueden ser los consumidores que digan, bueno, perfecto, yo estoy satisfecho con lo que está diciendo, pero probablemente ese mensaje que está siendo escuchado o leído a través de un medio de comunicación termina impactando a socios, sindicatos, gobierno, etc. Y si cotizamos, peor. Coincido contigo en que hay veces que dices, Dios, pero ¿quién está detrás y no se han dado cuenta de esto? Y la otra posición que tiene la compañía, que yo pues evidentemente nunca la recomiendo, es simplemente ver cómo se va desenvolviendo la crisis y tratar de ir tapando los agujeros y barriendo todo lo que está pasando. Pero pues evidentemente eso no te genera una ventaja. Ahora, yendo al modelo de reputación que está completamente ligado, pensemos por un momento que eres una compañía que tiene muchas crisis, ¿no? Que te enfrentas a muchas crisis porque trabajas en un sector hiperregulado, por ejemplo. La ventaja que representa tener un modelo que te permita gestionar proactivamente la reputación es que eso te lleva de inmediato a estrategias de vinculación con los diferentes stakeholders. Okay. Entonces, en la medida que tú vas trabajando con eso, los vas involucrando en los planes y ellos van comunicando contigo diferentes iniciativas, porque además esas iniciativas tú tuviste, estaba buscando la palabra, pero déjame ir un poquito hacia atrás. Tú lo que propusiste a tus grupos de interés es que incluso ellos participaran en el diseño de esas iniciativas y las hicieran juntos y trabajaran en coalición y trabajaran en alianza. Cuando tú llevas mucho tiempo haciendo eso con tus consumidores, con tus clientes, con tus, vamos a llamarlo incluso, con tus sindicatos, con las fundaciones, con todos los grupos de interés que tienen las compañías, eso lo que te permite es entrar en una zona de blindaje. Entonces, cuando tú llegas a una crisis inesperada, ¿no?, de gran impacto,
La crisis te golpea, pero te golpea de una manera distinta. Porque los consumidores y los grupos de interés se lo van a pensar hasta 2 o 3 veces, ¿sabes? Para decir, esto será cierto, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde entras en una zona en donde el golpe te abolla, pero no te rompe la carrocería. Eso no significa que las compañías no tienen que hacer nada, por supuesto que no, pero sí lo que estoy intentando explicar, espero que lo esté consiguiendo, es el gran valor que tiene hoy el trabajar de forma proactiva en la reputación y no estar pensando bueno, sí es bueno, no tengo ningún problema. O cuando me pase me cuido. Exacto, ya cuando me pase me preocupo. Sí, no, hay que preocuparse de antes. Es más, hay que construirlo para que ojalá que no pasara. Pero vuelvo a lo mismo, no somos todos monedita de oro. No sabes si un empleado está descontento y decide echar una llamarada ahí, o si un consumidor, o hay fuegos, pero que no necesariamente se tienen que volver un gran incendio, ¿no? Totalmente. O sea, de hecho, a mí me hacen mucho la pregunta de ¿qué opinión tienes sobre el tema de la inteligencia artificial y el riesgo que supone para las compañías? Sí, claro que lo fácil es apegarse al discurso de todos y decir que están ahí las fake news, por supuesto, ¿no? La inteligencia artificial lo que ha demostrado en muy poco tiempo es las ventajas que le da a cualquier compañía o a cualquier operación en términos de eficiencia. Es increíble lo que se puede hacer. Nosotros lo estamos haciendo. Hay procesos en donde las puedes utilizar. Ahora, sí está ahí el componente ético de cómo utilizo la inteligencia artificial bajo un uso responsable. Y acá vamos a hablar ahorita de que hay una cuenta de resultados que tiene que ver con ética y gobernanza de la compañía. Pero para mí hay otra cosa que pudiera llegar a afectar la reputación que tiene mucho que ver con la inteligencia artificial y es cómo impacta al grupo de interés colaboradores, ¿vale? Porque creo que el riesgo que tienen las compañías hoy es de caer en un espacio en donde, vamos a llamarle tu equipo, lo único que entienda o asuma es que vas a utilizar la inteligencia artificial para poder recortar las estructuras. Y eso lo que te lleva es a perder gente. No, pero ese es un gran error. O sea, es tecnología, es el mundo en el que estamos viviendo, es dar mejores herramientas para procesos que podían ser súper tediosos o podían ser muy largos. Pero bueno, ese es mi punto de vista, correcto o incorrecto, yo no creo que podamos sustituir a los humanos, el tacto humano, esa correlación, esa manera de contestar y la interacción, eso no se quita. Es hacer procesos de una manera más eficiente, justo para que esos colaboradores puedan hacer otras cosas más creativas o, no sé, o diversificar tu trabajo. Sí, no, creo que ahí es donde está un riesgo que las compañías, algunas de ellas lo ven, pero otras están yendo hacia la parte fácil, que es la inteligencia artificial está ligada al fake news y al uso y a la parte ética. Yo creo que también está ligada a de qué forma construyes tu reputación al interior de la compañía y pasa por entender qué están pensando tus empleados, tus colaboradores o tu equipo sobre la forma en la que estás trayendo esto a tu casa, ¿no? Va por ahí, pero bueno, definitivamente es un riesgo y parte de la reputación es evaluar los riesgos. Oye, y en cuanto a clientes, yo sé que todo es secreto y que no quiero desviarme de aquí, pero ¿les ha tocado ver algún cliente que llegue pidiendo una asesoría o llegue pidiendo ayuda ante un manejo de crisis y que digan, ¿cómo diablos los salvo de esto? Ya hizo todos los don't que uno debe de hacer. ¿Tomas esos casos también? O sea, un caso que podría verse como perdido, ¿lo tomas? Todo el tiempo, y es algo que nos divierte mucho y donde se puede, es de los pocos espacios en donde realmente lo que nosotros hacemos adquiere un valor enorme, porque de entrada, ante una situación de crisis, la dirección general está involucrada al completo. Entonces, no siempre todo lo que hacemos cae en la agenda del director general o del CEO de los clientes para los que trabajamos. Muchas cosas sí, por supuesto, pero trabajamos para diferentes interlocutores dentro de las compañías, ¿no? Director de marketing, director de comunicación, director de asuntos públicos o de relaciones con gobiernos, sustentabilidad, etc. Pero cuando hablas de crisis, el director general está involucrado porque significa que viene un torpedo hacia la compañía, sí, claro, ¿no? Hacia tu buque,
y eso puede generar un agujero que te puede terminar hundiendo. Te podría decir que a mí en lo personal es de las cosas que más me divierte, ¿no? Porque se requiere muchísima creatividad para poder resolver un problema. Es una creatividad completamente distinta, no es esta creatividad de crear un concepto y una historia magnífica. No, te estás defendiendo. No, es una creatividad que pasa por armar un rompecabezas en el Sí. menor tiempo posible. Entonces, nos gustan mucho las crisis, estamos expuestas a ellas todo el tiempo, no solamente para los clientes para los que trabajamos, hay muchas compañías para las que no trabajamos en el día a día que nos buscan para resolver una situación de crisis. Hay algunos asuntos que no tomamos, pero es más un tema de compliance de nuestra compañía, que tiene como muy claro, es muy estricta en cuanto a cosas que podemos hacer y no podemos hacer, Debe cosas ser. en las que no nos podemos involucrar de manera definitivamente. Te pongo un ejemplo. No podemos asesorar a ninguna persona. Nos pasó hace 2 semanas que nos buscó, seguramente con estos datos que voy a dar se lo van a imaginar, pero nos buscó el representante de un cantante español muy famoso a nivel global, ¿no? Que vive en Miami y que está enfrentando una situación evidentemente de crisis por una demanda. Y no, dijimos que no. ¿Por qué? Porque nuestro compliance no nos permite asesorar a individuos. Ok, es ¿no? más corporativo. Sí, y hay algunos sectores en donde no actuamos. El compliance de nuestra compañía tampoco nos permite vincularnos, por ejemplo, con tabaco. No nos permite vincularnos con ninguna compañía que pudiera tener en el mercado la percepción o la asociación de que sus productos o soluciones son dañinos para la salud. No nos permiten trabajar para ellos. Pero es que hace todo el sentido, porque tú estás creando una reputación, estás manejando imagen, los primeros que deben de cuidarse son ustedes. Sí. Y vincularnos de alguna manera es un tema recíproco, ¿no? O sea, las compañías, te podría decir que muchas veces estamos expuestos a un proceso de due diligence por parte de las compañías, en donde tenemos que demostrar muchas cosas que son importantes para ellos, no solamente cuestiones éticas, cuestiones financieras, sino también, te voy a poner un ejemplo, cada día las compañías están mucho más interesadas en entender cuáles son los programas o cuál es el estado de una compañía como la nuestra que los va a asesorar en la parte de diversidad e inclusión. Y nosotros también hacemos lo mismo. O sea, intentamos llevar esa mentalidad prácticas y esas ideas con los socios con los que trabajamos, ¿no? Claro. O sea, saber, oye, pues de tu equipo de dirección, ¿cuántas mujeres tienes? ¿Qué tipo de estrategias tienes de inclusión? O sea, todo ese tipo de cosas también tratamos de llevarlas a la práctica como parte del modelo que tiene nuestro grupo. Me encanta, Mauricio, me encanta que estés aquí, que estemos hablando de temas que nos involucran a todos, porque todos en algún momento hemos tenido que manejar una crisis, y lo dijiste muy bien, es volver a armar un rompecabezas con soluciones distintas. Y creo que por lo mismo los corporativos buscan a un externo, porque cuando tú tienes un problema y todos están metidos en ese problema, luego las soluciones no llegan tan fácil. No, porque además hay una cosa que, por lo menos yo desde mi experiencia lo he visto prácticamente en todos los casos, y es que las compañías cuando entran en esa situación no saben manejar necesariamente el estrés, sobreactúan ante una situación que probablemente, oye, no merece que hagas esto. O sea, lo que te merece la pena en este momento es prestar atención. Deja ver qué es lo que pasa. ¿no? Todavía no estás en una crisis mediática como para que tú estés pensando en mandar un comunicado. ¿Por qué tendrías que mandar un comunicado sobre una cuestión que hoy, por ejemplo, solamente está viviendo en redes sociales y que ningún medio te la ha retomado? Tú mismo te vas a generar la crisis porque entonces vas a animar a los medios no a que... sobre respondas, ¿no? Es como le vas a pedir a los medios, venme a preguntar sobre esta situación que además no tengo respuestas en este momento sobre esta situación. No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, ese es un poco, es una condición natural de las compañías que muchas veces no tienen la sensibilidad para saber en qué momento avanzo, en qué momento me detengo. Suelen sobreactuar, y lo otro pues son una especie como de caballos percherones en donde solamente están viendo una cosa, ¿no? Y entonces creo que el consultor externo lo que les ayuda es a entender
claramente es, oye, quítate esto, tienes que ver todo lo que está pasando alrededor y esta es la estrategia clara que tienes que hacer. Otra cosa que creo que aporta una compañía como nosotros es que te decía hace un momento, pues nos ha tocado y nos toca ver un poco de todo. Entonces, de alguna manera vas diseñando tienes una metodología que todo el tiempo está expuesta al prueba-error, ¿no? Y entonces eso te permite irla mejorando todo el tiempo y en ir identificando, ¿por qué no?, algunas prácticas y algunas ideas que funcionan fantásticamente. Pero te podría decir, a mí a lo largo de estos 25 años, pues me han tocado situaciones de crisis de todo, absolutamente de todo. O sea, creo que son pocas cosas las que me faltan. Pero sin duda lo que es difícil ya es cuando hablas ya de situaciones que afectan gravemente a las personas, ¿no? Oye, y para cerrar, porque, o sea, nos podríamos extender Sí, sin duda. capítulos y capítulos y si entráramos a ejemplos, porque claro, lo que no has vivido. Pero cuando ya llega una crisis, si nos pudieras decir 3 cosas o 5, no sé el número, que hace que una empresa salga fortalecida después de una crisis, ¿cuáles serían? ¿Pero te refieres como a las acciones inmediatas o una estrategia como a largo plazo? No, como las acciones inmediatas. O sea, ya tuviste la crisis, ¿cómo te fortaleces después? Sí, bueno, lo primero es hacer un diagnóstico muy rápido de situación. Venimos ahorita justo de comentar este punto. ¿De qué sectores te afectó, no? Bueno, y sobre todo de saber cuáles son, creo que lo importante es evitar una sobrereacción, ¿no? Entonces, eso es lo primero, es activar un sistema que son diferentes para las compañías, porque no es lo mismo que una compañía cotice en bolsa, ¿no? Claro, no, es cotice, totalmente ¿no? o sea, la reacción O es que distinta. seas una compañía en donde tu crisis está alojada o en este momento está sucediendo en un centro de producción de Chihuahua, aunque tu headquarter esté aquí en la Ciudad de México. Pero independientemente de eso, lo primero que hay que hacer es activar un sistema que te permita no solo hacer un diagnóstico rápido de la situación para decir, a ver, lo que se requiere es esto, las quejas vienen de este lado, este es el tono, estos son los reclamos, porque eso ya de entrada te lleva a cuál es la narrativa que tienes que diseñar, porque conceptos, palabras tienen que dar respuesta a esos reclamos. Claro. ¿Vale? Eso sería lo primero. Lo segundo es trabajar en una respuesta muy rápida que te permita ganar tiempo, por lo menos, ¿no? Pero es una respuesta muy rápida. Y luego lo otro ¿cómo se llama? Definitivamente el director de comunicación ocupa un papel central en una situación de este tipo, no solamente gobernando y gestionando. Creo que gobernando no, porque lo gobierna el CEO, pero sí gestionando, ayudando a dirigir el War Room, ¿no? Con cuestiones esenciales, Es con herramientas estratégico. estratégico. Hay cosas que incluso las compañías no se paran a pensar en quiénes son las personas que tienen que conformar ese War Room y cuál es el número de personas que tiene que haber en el War Room. Porque yo he visto muchas veces que incluso cuando no hay claridad sobre el rumbo que quiere tomar la compañía, no se ponen de acuerdo. Y entonces muchas veces lo quieren votar. No, ya tienes una mini crisis ahí. Pero aparte son 6, entonces te salen los votos 3 y 3 y no avanzas, ¿no? Uy. Digo, siempre tienes ahí el voto de calidad, ¿no? En este caso del director general. Pero, por ejemplo, aspectos o puntos básicos, pero importantes, como que el War Room tiene que estar configurado en un número impar, por ejemplo, para facilitar esas cosas y no poner en una situación incómoda al CEO, ¿vale? De, pues, tú toma la decisión, que digo, para eso les pagan, ¿no? Sí, claro. Pero lo que quería decirte al final es el director de comunicación es quien tiene no solamente la responsabilidad de gestionar y dirigir, de ayudar a gestionar y dirigir eso, sino por otro lado poner orden y alinear la narrativa para todos los grupos de interés, ¿no? Eso para mí, así, respuesta rápida, creo que es lo que yo en cualquier situación de crisis le diría a un cliente, tenemos que hacer estas 3 cosas ya. Bueno, y qué divertido es tu trabajo. Siento que no te aburres nada, que estás resolviendo, que eres como nuestro bombero estrella. Y de verdad, Mauricio, gracias por estar aquí, por platicarnos un poquito más de la importancia de crear esa reputación, de no confundirla con la creación de una marca poderosa, que son cosas distintas. Completamente. Que le hablamos a 5 sectores muy importantes y que todos
tenemos una reputación que cuidar. Completamente. Y creo que ha cerrado de una forma maravillosa en el sentido en el que creo que cabe destacar que son dos activos que se hablan, se comunican, se retroalimentan, se ayudan, pero son completamente distintos. Uh-huh. Si yo, porque el tema es el que me apasiona, te pudiera decir cuál es otra de las diferencias entre la reputación y la marca, es que la reputación no se puede copiar. Tu reputación personal no se puede copiar, la mía no se puede copiar. La reputación de una empresa basada en su cultura, en sus individuos, en lo que comunica internamente, eso no se puede copiar. Y genera una ventaja competitiva que atrae talento, atrae inversión, permite generar alianzas que a lo largo del tiempo te llevan a alcanzar resultados que pudieras no haber alcanzado de forma aislada. Entonces, creo que otro de las cosas en que las compañías mexicanas están aprendiendo es justo eso. La ventaja que te da la gestión proactiva de la reputación es una ventaja competitiva, porque es un activo que no se puede copiar. No como un servicio, un producto, se copian todo el tiempo, ¿no? Pero la reputación no se puede copiar. Ay, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a todos los que nos escuchan. Y espero que ustedes también hayan aprendido muchísimo el día de hoy. Y ya saben que esperamos todos sus comentarios. Mauricio, de verdad, No, muchas gracias de a ti. nuevo. Gracias por enseñarnos, por contarnos la importancia de cuidar la reputación y del manejo de crisis. Muchísimas gracias. Encantado de haber estado aquí contigo. Y no se olviden de darle clic a la campanita para que les avise de un episodio nuevo, de vernos en YouTube, de oírnos en todas las plataformas de audio. Gracias. Be In. Conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Be In es una producción de Lucid Films.